Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Ante la situación de COVID-19, ahora trabajamos desde casa. Combatir noticias falsas en Internet será una tarea difícil en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro emitió una medida provisional que prohíbe a las plataformas eliminar este tipo de contenidos de manera independiente. Varias publicaciones del mandatario han sido borradas en el pasado por promover desinformación sobre el COVID-19. Según el gobierno, ahora esta medida garantizará la libertad de expresión, pero expertos aseguran que con la normativa Bolsonaro busca seguir difundiendo información falsa y, por ejemplo, sembrar dudas sobre las próximas elecciones presidenciales si el resultado no llega a favorecerle. Empezamos. Mientras la mayoría de países democráticos presionan a las redes sociales para que controlen las noticias falsas que circulan en sus plataformas, en Brasil, una medida del presidente Jair Bolsonaro parece exigirles todo lo contrario. Varias publicaciones del mandatario y sus seguidores han sido eliminadas de redes como Twitter, Facebook o YouTube al ser consideradas falsas o engañosas. Pero ahora, bajo la nueva normativa, solo se permitirá borrar u ocultar contenidos si existe una justa causa, como la promoción del terrorismo y la incitación a la violencia, entre otros casos enumerados en el documento. Según el gobierno, esta medida busca defender la libertad de pensamiento y expresión en redes sociales, pues a su juicio estas plataformas han limitado las voces conservadoras. La medida provisional emitida por el gobierno brasileño prohíbe la remoción de contenidos que puedan resultar en cualquier tipo de censura de orden político, ideológico, científico, artístico o religioso. Esta medida ha sido emitida como resultado de la preocupación constante por las acciones tomadas por los grupos de redes sociales que han sido percibidas como perjudiciales para el debate saludable. Pero a pesar del argumento de Bolsonaro, los expertos coinciden en que, por el contrario, esta medida supondría un ataque a la libertad de expresión y denuncian que en realidad se diseñó para impedir que las redes sociales retiren noticias que el propio presidente y sus partidarios están distribuyendo. Así lo dijo a France 24 César Muñoz, investigador senior para las Américas de Human Rights Watch. Todo ese tipo de contenido sería imposible de retirarlo con esta medida provisional, y de hecho si las plataformas retiraran ese contenido recibirían una sanción y el propio gobierno ordenaría que fuese restablecido ese contenido. Entonces estamos hablando de unas redes inundadas, que podrían estar inundadas de noticias falsas, más aún de lo que ya existe, y donde el gobierno de Jair Bolsonaro tendría la decisión final de lo que puede ser dicho. Al final ponen en peligro la libertad de expresarse en las redes, ¿no? Cuando uno, solo imaginarse cuando uno, que si se permite unas declaraciones sin ningún tipo de moderación por parte de las plataformas, estas van a estar inundadas de robots, de noticias falsas que van a ahogar el debate legítimo y las discusiones que la gente pueda tener sobre política pública. Human Rights Watch también denuncia que es contradictorio que el presidente hable de defender la libertad de expresión cuando constantemente bloquea a sus críticos en redes sociales. Bolsonaro usa sus cuentas para difundir información oficial. Entre los bloqueados, la ONG pudo identificar a organizaciones, periodistas y medios de comunicación. Human Rights Watch argumenta que al privarlos de ver sus publicaciones, el mandatario está obstaculizando el trabajo de la prensa y violando el derecho de acceso a la información. Pero volvamos a la normativa. Aunque ya está vigente, como su nombre lo indica, esta medida es provisional y deberá pasar por el Congreso para convertirse en ley. Este tendrá un plazo de máximo 120 días para aprobarla o rechazarla, aunque los medios locales reportan que un gran número de legisladores se han articulado para rechazar la normativa y que incluso han acudido al Supremo Tribunal Federal de Brasil para ello. En medio de la espera, las plataformas digitales, a las que se les dio un plazo de 30 días para actualizar sus políticas, no han anunciado cambios y solo se han limitado a denunciar la normativa. Esto dijo Facebook Brasil al ser consultado por France 24. Esta medida provisional obstaculiza significativamente nuestra capacidad para limitar los abusos en nuestras plataformas, lo cual es fundamental para ofrecer un lugar seguro de expresión y conexión en línea. Estamos de acuerdo con los expertos y especialistas jurídicos que consideran esta medida una violación de los derechos constitucionales. Y es que desde que llegó a la presidencia, Jair Bolsonaro y sus círculos se han visto envueltos en escándalos por la difusión de noticias falsas o engañosas, como promover milagrosas curas contra el COVID-19, minimizar el impacto de la pandemia y restarle importancia a las medidas para prevenir los contagios. Desde 2019, el Supremo Tribunal Federal de Brasil investiga una supuesta red de noticias falsas, además de ofensas y amenazas contra varios jueces
meses que habría sido gestada por grupos bolsonaristas. Su rivalidad con el sistema judicial se agravó luego de que la Corte decidió incluir al mandatario en esta investigación tras denunciar que hubo fraude en las anteriores elecciones basándose en una serie de videos que ya fueron desmentidos por las autoridades. Bolsonaro cuestiona el voto electrónico que se usa desde 1996 en el país y los críticos dicen que, al igual que el expresidente estadounidense Donald Trump, el líder brasileño está sembrando dudas en caso de que pierda las elecciones de 2022. Veamos ahora qué dicen los principales medios de comunicación de Brasil sobre esta noticia. La revista Veja dice que Bolsonaro le da al Ejecutivo el control de las redes sociales y el poder de cerrarlas. Un análisis publicado en el periódico brasileño Folha de Sao Paulo dice que la medida de Bolsonaro que limita la eliminación de contenido en Internet da libertad para sabotear el proceso electoral. Mientras que el portal G1 titula que, según los expertos, la medida puede considerarse inconstitucional. El periódico conservador Estadão también consultó a expertos que dicen que esta normativa fomenta la desinformación. Hasta aquí Revista Digital. Recuerda que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.